Queridos amigos, soy Gloria Páez y les traigo un nuevo post sobre los derechos de autor. El tema que trataremos hoy día es la diferencia entre propiedad intelectual y derechos de autor. Probablemente tú piensas que son lo mismo, pero veremos en este post que no es así. La propiedad intelectual es un ámbito del derecho mucho más amplia, cuyo objetivo es estimular y recompensar la creación intelectual, a su vez que regular la competencia entre los productores. Por ello, dentro del ámbito de la propiedad intelectual están contenidos diferentes tipos de derechos que, como veremos, son muy distintos entre ellos. Distinguiremos dentro de la propiedad intelectual los derechos de propiedad industrial, los derechos de descubrimientos científicos, los derechos de autor y los derechos conexos o afines. Veamos el primero de ellos, los derechos de propiedad industrial. Entre ellos se distinguen diferentes categorías, como los derechos de marcas. Los derechos de marcas protegen los signos distintivos de las empresas, como marcas de fábrica, de comercio y de servicio, nombres y denominaciones comerciales. Por ejemplo, Territorio Escrito es una marca protegida por el derecho marcario. También los derechos de marcas protegen las denominaciones de origen, como champán. En segundo lugar, dentro de los derechos de propiedad industrial tenemos los derechos de patentes, que protegen las invenciones que dan origen a nuevos productos o procedimientos industriales. En tercer lugar, protegen los derechos de dibujos y modelos industriales, es decir, el aspecto ornamental y estético de los productos, por ejemplo, el diseño particular de un reloj, de modo que dicho diseño no sea plagiado. Y finalmente, dentro de los derechos de propiedad industrial, tenemos la disciplina de la competencia desleal, que tal como lo dice su nombre, su objetivo es proteger contra actos de competencia desleal, es decir, usos deshonestos en materia de industria y comercio. Esos entonces son todos los derechos que están contenidos dentro de los derechos de propiedad industrial. Pero en segundo lugar, la propiedad intelectual también protege los derechos de los descubrimientos científicos, que corresponden a aquellos derechos que les pertenecen y que protegen a las personas que se dedican al desarrollo de la ciencia, de forma que su nombre sea siempre vinculado al descubrimiento propiamente tal y que puedan obtener beneficios económicos en caso de que su descubrimiento haya generado alguna aplicación comercialmente provechosa. En tercer lugar, dentro de la propiedad intelectual están los derechos de autor, que es la materia de nuestro blog. Los derechos de autor son los que regulan las facultades exclusivas que poseen los creadores de obras literarias, musicales, teatrales, audiovisuales, etc. Por ejemplo, el autor de un libro, una noticia o el contenido de un blog, un compositor musical o el creador de la letra de una canción, un dramaturgo cuya obra se publica en un libro o se monta en un teatro, y artistas plásticos como fotógrafos, pintores, escultores, etc. Finalmente, la propiedad intelectual contiene los derechos conexos o afines, que son los que regulan las facultades de los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. Normalmente los derechos de autor y los derechos afines o conexos están estrechamente vinculados. Pensemos en el siguiente ejemplo. Una composición musical es creada por un compositor, un músico, quien está protegido por el derecho de autor. Pero esa composición puede ser interpretada por diferentes intérpretes y ejecutantes. Si yo utilizo una de esas interpretaciones para musicalizar un video, tendré que pedirle autorización tanto al autor como al intérprete, ya que la interpretación de ese intérprete está protegida por los derechos conexos o afines. Esta estrecha relación entre derechos de autor y derechos conexos o afines se puede apreciar en el simple hecho de que la mayoría de las leyes de los países las suelen integrar en el mismo cuerpo legal. Bueno, como hemos visto entonces, propiedad intelectual y derecho de autor no son lo mismo, ya que la propiedad intelectual es una rama del derecho mucho más amplia que comprende, entre otros, al derecho de autor. Llama la atención, sin embargo, el evidente error que se comete en leyes de países como Chile, Argentina, Ecuador y El Salvador, denominadas Ley de Propiedad Intelectual, siendo que lo que se está regulando realmente a través de esos cuerpos legales
es el derecho de autor y los derechos conexos o afines. Esperamos que el tema les haya quedado claro y no olviden seguir nuestro blog de derechos de autor en www.territorioescrito.com/blog y también nos pueden seguir en Facebook, Twitter, YouTube y en LinkedIn. Muchas gracias por su atención.